Continuamos, veíamos a uno de nuestros próximos invitados, me parece, ya en línea. Hacemos la entrevista ahora, ¿les parece? Para hablar, bueno, de la del situación turismo, también así es. del turismo, exacto, en distintos puntos de Argentina, el retorno. Vamos a ver cómo está la situación. ¿Lo tenemos? Ahí está, perfecto. Los saludamos a Ramiro Alem, cofundador y CEO de Invertur. Le damos la bienvenida y gracias por este tiempo y esta dedicación a Telediario Federal, Telediario Televisión. Un gusto conocerte, Ramiro. Muy buen día, Julieta y Ezequiel. La verdad que un placer para mí estar por primera vez con ustedes. Muy buen día. Vamos a contar un poco lo que es Invertur, este foro, ¿no?, que permanentemente está generando inversiones productivas para la economía y para el turismo concretamente. Exacto, Invertur es una empresa que cofundamos con Damián Habib, mi socio, hace 5 años, con un objetivo muy concreto, que es conectar inversores con oportunidades para invertir en turismo, con el objetivo de poner el turismo como sector económico para invertir a largo plazo y crear desarrollo en nuestras economías regionales. Siempre decimos una frase que a veces resume cuando presentamos. Nuestro objetivo es pasar el turismo del suplemento de viajes del domingo al lunes de economía y negocios, de ponerlo en la agenda de los inversores. Y el foro justamente busca eso, busca reunir a todos los actores claves de la comunidad, los que toman decisiones en inversión, inversores, fondos de inversión, desarrolladores, operadores, no solamente hoteleros, operadores aéreos, de cruceros, tanto fluviales como marítimos, trenes turísticos, parques temáticos, consultores, la banca, que también aporta su última milla para poder hacer que los proyectos sucedan, y un actor muy importante que es el sector público. Claro. El sector público siempre colocando entendiendo cómo funciona, cómo piensa y cómo decide un inversor para poder generar todos los incentivos en nuestras economías para que puedan invertir. Muy bien, Ramiro. Así que de eso se trata Invertur. ¿A qué conclusiones llegaron, bueno, en este contexto de pandemia en el último foro realizado? Hay un nuevo turismo, podríamos decir, hay un nuevo perfil turístico, se deberían desarrollar nuevos productos, más a lo natural, menos a lo masivo. ¿Cómo se va redefiniendo el panorama? Sin duda, Julieta. En realidad yo te diría que más que un nuevo perfil es volver a las bases, es volver a las fuentes. Una periodista española hace pocas semanas definía el regreso en España del turismo, decía, es como volver a los 80. Agarramos el carro, viajamos a máximo 2 horas de nuestras casas, cargamos la familia y disfrutamos de la naturaleza. Yo creo, creo, Julieta, que lo que hizo esta pandemia fue darnos un buen golpe, un buen cachetazo, y nos hizo dar cuenta de cuáles eran los motores de nuestras economías y sobre todo pensando en nuestras economías turísticas. Y en realidad el jugador clave, el verdadero motor que impulsa el desarrollo económico es el turismo interno. Te diría primero el turismo local. Para darte un número muy concreto, ¿por qué digo esto, Julieta? Porque muchas veces uno piensa el turismo desde el turismo internacional. Y para darte números, en Argentina nosotros el año pasado, hasta el 2019, previo a la pandemia, recibimos 6,9 millones de turistas, casi 7 millones, récord histórico de toda nuestra historia turística. ¿Saben cuántos argentinos viajamos dentro del país? 30 millones. En Brasil pasa lo mismo. Brasil recibió 6,7 millones de turistas, un poquito menos que nosotros a nivel internacional. Pero dentro de Brasil viajan 95 millones de turistas de viajes dentro de Brasil. La relación en Brasil es 9-1 y la relación en Argentina es 8-2. Dicho esto, una de las conclusiones, te diría, más importantes que tuvimos en el foro fue cuando les preguntamos a todos los que estaban conectados. Tengan en cuenta que nosotros tuvimos que reinventarnos porque teníamos un foro presencial y tuvimos que movernos a un foro online, totalmente digital. Entonces, en ese momento, cada uno con su computadora, eran 455 personas que estuvieron conectadas de 16 países, porque es un foro que aborda a nivel Latinoamérica las inversiones para invertir, además de Argentina. Y les preguntamos, ¿cómo evalúa las perspectivas para invertir en turismo en los próximos 4 años? ¿Saben cuál fue la respuesta? 6 de 10 respondieron que evalúa mejor o mucho mejor invertir en turismo. Bueno. Ahora, vos seguramente me van a preguntar cómo, Ramiro, en una industria que está muy afectada, con los aviones en tierra,
con las fronteras cerradas, con los hoteles cerrados, ¿cómo se explica que los inversores o los que estén jugando en el mundo de las inversiones estén diciendo de que quieren seguir invirtiendo en turismo? Bueno, el turismo, creo que todos concluimos en el foro de que estamos ante una crisis de demanda, no una crisis de oferta. Eso es importante diferenciar. En la medida de que se recupere la confianza, y es lo que se está haciendo, trabajando con los protocolos, donde sea seguro viajar, donde, como decía la Paola García, la vicepresidenta de Inversiones de ProColombia, decía, esta parálisis, el sector turístico no está en aislamiento, está en alistamiento. Es decir, creo que nos dio estos 4 meses demasiado largos para mi gusto, claro. Pero bueno, nos dio la posibilidad de reinventarnos, de entender esta nueva demanda que un poco describías vos, Julieta, de viajes cercanos a destinos cortos, oportunidades para segundas o terceras ciudades que no eran tenidas en cuenta antes en nuestro mapa turístico, para poder ponerse arriba de la mesa y obviamente los cordobeses viajar dentro de Córdoba, los santafesinos conocer mejor su provincia, los correntinos conocer los esteros de Liberá. Y nada, creo que tiene mucho que ver en volver a las fuentes, como te decía al comienzo, no es reemplazar uno con otro, simplemente se paralizó el turismo internacional y el que toma valor doblemente es el turismo local y el turismo interno, el que va a dinamizar nuestras economías. ¿Local y regional también de alguna manera con productos más integrados, Ramiro? Sin duda, sin duda. Creo que te diría las 2 conclusiones para responder a tu pregunta que tuvimos en el foro fueron, además de este hallazgo de que 6 de 10 esperan seguir invirtiendo en turismo, es que fueron dos frases, economías regionales e integración regional. Obviamente hoy hablar de integración regional hay que ser muy respetuosos porque todavía se están generando los protocolos para poder viajar dentro de cada provincia, el turismo local, luego será interprovincial y luego vendrá la etapa intrarregional. Con lo cual, sin dudas, yo a veces trato de resumir lo que nos pasó como emprendedores a nosotros y lo que yo siento que esta crisis, este cachetazo nos dio, que nos desafía en tres aspectos esta pandemia. En nuestra capacidad de adaptarnos, en nuestra capacidad de ser resilientes y la tercera, que para mí es la más importante, que es nuestra capacidad para trabajar en equipo. Acá no se trata quién es más lindo del otro, si es más lindo Corrientes que Misiones, que la Patagonia. Tenemos que trabajar cada vez más en equipo, como bien decías, en circuitos integrados. Algunos le llaman burbujas, porque obviamente buscan los destinos que no están siendo impactados o que ya están siendo casi protegidos del virus. Pero sin duda se viene una etapa de volver a las fuentes, de turismo local, turismo intraprovincial primero, luego interprovincial y luego el intrarregional. Brasileros en Argentina, argentinos en Chile, Perú, Colombia. Va a haber mucha más vuelta a las fuentes y a la cercanía y a la proximidad a la hora de viajar y de vivir experiencias en familia y de turismo. Ayer escuchábamos también parte del discurso del presidente respecto a la extensión de la cuarentena. Da la sensación de que hay un panorama un poco más alentador respecto a encarar la salida, ¿no? Si bien esto es muy dinámico. ¿Qué perfil, qué país ven hacia afuera para imitar, para copiar? Veía alguna foto que tenían de China, por ejemplo, en la posibilidad de restablecer el turismo. ¿Cómo está el turismo allá? ¿Cómo se trabaja? ¿Y en cuánto se puede aplicar para el turismo interno? Sí. Mira, China, Ezequiel, fue la verdad que una fuente de aprendizaje para nosotros. Nosotros tuvimos quizás la ventaja de estar siempre 2-3 semanas adelantados porque recibíamos las noticias de China y luego de Europa. Lo que realmente se puede entender o aprender de ellos es que el pico más alto de China fue el 17 de febrero. Y ellos ya en abril, es decir, febrero, marzo, abril, 2 meses después, ya tenían el 50% del tráfico aéreo doméstico operando. Y en las vacaciones de mayo llegaron a tener un movimiento interno de 90 millones de chinos viajando dentro de China. Eso representó el 50-60% de lo que fue el año 2019. Quiere decir, y un ejemplo quizás que yo, para no ir tan lejos a China, voy más a nuestra región, que es donde nosotros tenemos más involucramiento con los actores de tanto públicos como privados. Hace 3 días, el 15 de julio, 2 días en realidad, Perú volvió a operar
sus vuelos domésticos. Es decir, ya empezó a habilitar los vuelos domésticos. Para nuestro país, 8º país del mundo, en términos de tamaño. Si vos colocás a Argentina dentro de Europa, abarca toda Europa, desde Moscú hasta Madrid, Jujuy con Tierra del Fuego. ¿Cómo es la operación aérea en Europa comparada con la nuestra? Necesitamos la conectividad como algo fundamental, así que lo que podría tomar como aprendizaje es la habilidad para poder generar los protocolos y la rapidez para que se puedan volver a conectar nuestros destinos. Y obviamente recordemos, Ezequiel y Julieta, que en los aviones no solamente viajan turistas, viaja la tecnología, viaja los negocios, viaja la industria, viaja las inversiones, viaja la cultura, con lo cual es algo que por eso siempre destacamos, y creo que lo sabe tanto todo funcionario público, no solo el presidente, todos los gobernadores de nuestro país saben perfectamente el rol que tiene el turismo como sector económico para la recuperación. Y pienso en esto, Ramiro, en este desafío que se viene, porque primero es la reapertura, la posibilidad de volver al turismo, y luego es cómo adaptar las condiciones para volver al turismo en función a la rentabilidad económica, por la cantidad de gente que puede ingresar a un avión, por la cantidad de gente que pueden recibir las provincias. Pero bueno, tu mirada y lo que más me interesa, que es muy positiva respecto a este cambio, a esta reestructuración, y lo económico indudablemente se amoldará la industria a esta situación. Sin duda, te respondería, obviamente mi optimismo es siempre muy cauto y muy prudente respecto de la evolución de esta pandemia que nos tiene a todos muy encerrados en casa, pero lo que te diría es que tenemos que romper paradigma. No podemos pensar, si seguimos pensando con la misma cabeza de antes del virus, vamos a tener, por eso hablaba de adaptación y de resiliencia. Yo creo y estoy convencido que esta nueva forma de viajar, este nuevo distanciamiento social, y estos 4 meses nos permitió entender mejor eso, hace que todos nuestros actores, toda la cadena de valor turística, no solo los aviones, los hoteles, los restaurantes, las actividades, los cruceros fluviales, todos tengan la posibilidad de entender cómo adaptarse a esta nueva demanda. Y eso va a implicar que quizás no vamos a ver, de hecho ya hay limitaciones, las aperturas que están habiendo tienen lo que se llama foros, ¿no? Tienen un límite máximo de capacidad para poder recibir, tanto los bares como restaurantes, como mismo los hoteles, tienen hasta 30, 40%, 50% de máximo como habilitados para recibir. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vamos a ver las ocupaciones que veíamos antes de 60, 70%, 80%, pero al mismo tiempo vamos a adecuar nuestra operación y nuestros equipos y nuestros recursos para poder ser rentables, poder ser viables económicamente en esas ocupaciones, con lo cual obviamente va a haber una adaptación, obviamente va a haber un trabajo. Quien estaba en la industria por hobby quizás no se sostenga. El que realmente se va a quedar es el que tiene una visión de largo plazo y el que se va a adaptar siendo rentable con ocupaciones del 20, del 30 y del 40% progresivamente hasta ir incorporando todos los servicios que obviamente sostienen una experiencia turística. Ojalá cuando aparezca la famosa vacuna que todos estamos esperando para que volvamos un poco a esa normalidad que yo creo, en términos siendo muy prudentes, que no vamos a ver el movimiento turístico internacional como solíamos ver, esos 7 millones de turistas, no los vamos a ver de acá a 2 años. Yo creo que hay entre 18 a 24 meses de progresiva evolución de la demanda, empezando por la local, siguiendo por la doméstica, luego por la intrarregional, para recién ahí moverse a los viajes internacionales. Eso es lo que estimamos, siendo muy prudentes y obviamente entendiendo, pero nunca dejando de dejar el mismo mensaje, que nuestra actividad es clave para la recuperación y todos los que estamos en el sector estamos listos y realmente entendiendo cómo es esta nueva demanda. Ya la hemos descifrado, ya sabemos de qué se trata y estamos listos para volver a crecer. Gracias, Ramiro Alem, cofundador y CEO de Invertur. Muchísimas gracias por el contacto y por la comunicación. Buen fin de semana. Un placer. Cuando quieran, encantados para seguir conversando con ustedes. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias, muy amable.